Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Monzón, comarca del Cinca Medio. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. El próximo 15 de noviembre se cumplirán 30 años de una de las mayores movilizaciones del autonomismo aragonés. Fueron unos 10.000 aragoneses los que se presentaron a las puertas del Congreso de los Diputados, desplegaron una cuatriparrada a lo largo de la carrera de San Jerónimo y exigieron autonomía plena. Es decir, que el pecado original de una autonomía aragonesa por vía lenta con la que nos condenó la terquedad reaccionaria de UCD y sus 180 de Montalbán se equiparará a las nacionalidades históricas que entraron por la vía rápida. En la crónica que Luis Aizpeolea dejó para el diario El País sobre la movilización, aparece en el centro la figura inmensa de Emilio Gastón, primer justicia de Aragón tras el franquismo, enunciando que Aragón ha venido a evitar la nueva creación de dos Españas por parte de una torpe política estatal. Mientras, en los márgenes de aquella crónica, se colaban los gritos de Aragón es nación, autodeterminación o independencia, que el cronista del País ventilaba con un despectivo muy minoritario y procedente de una zona de jóvenes en la que abundaban carteles de la Chunta Aragonesista, un pequeño partido nacionalista de izquierdas. Seguramente pocos imaginarían que aquella gran movilización autonomista en Madrid era más un epílogo que un reinicio de la ola autonomista de los 70 y 80. En esa declinación de las pasiones autonomistas y a contrapelo de la historia, o precisamente por ello, Chunta Aragonesista obtuvo por primera vez representación en las Cortes en las elecciones de 1995. Mucho ha llovido desde entonces. Las ilusiones autonomistas, que no solo tenían tanto que ver con mayor o menor ambición del texto estatutario, sino fundamentalmente con el horizonte modernizador, vertebrador y de prosperidad que se abría en Aragón y que finalmente se ha demostrado efectivamente una ilusión. Deshecho el sueño, derruido el mito, solo queda construir de las ruinas autonomistas un nuevo horizonte que seguramente pase por otras coordenadas, más allá del autonomismo. Lo exige una transición energética dejada en manos del enriquecimiento, especulación y expolio del oligopolio y la oligarquía eléctrica sobre los intereses de las mayorías aragonesas. Lo exige la venta de Amazon a Amazon, Pini a Pini, macrogranja a macrogranja, de nuestra soberanía económica. Lo exige un modelo territorial de desvertebración y despoblación de nuestros pueblos. Lo exige, en definitiva, la mera condición de posibilidad de que Aragón continúe existiendo como pueblo en el futuro. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, en Davant, en Tabant. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. ¡Ah! Pues bienvenides, bienvingudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo, el único podcast que no te promete meritocracia de empezar desde abajo doblando camisetas, ni tampoco Españas vacías de esas que están a 30 minutos por autovía de la Puerta del Sol, donde viven 50.000 habitantes y donde te puedes hacer simpáticos selfies con cordericos, agricultores y quesos, simplemente porque ni la meritocracia ni España existen. Y como no podría ser de otra manera, me acompaña otro programica más sosteniendo esta paridera radiofónica llamada Radio Monotes, el relator de la Comisión Bilateral Chunta Radio Monotes que se viene en este programa. David Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues bien, Julián, la verdad es que con ganicas de programa. Solo prometo dos cosas como relator de esta Comisión Bilateral, que ya son demasiadas. Uno, que esto no acabará con una tabla de diàleg. Y dos, que tampoco acabaremos pidiendo Netflix en aragonés como contraprestación al apoyo de Radio Monotes a los próximos presupuestos autonómicos. Eso, que quede claro que aquí vamos a por todas. Solo hablaremos de autodeterminación, amnistía de macroparques de renovables y perros que huelen valencianos que suben a robarnos Rebollar.
Efectivamente, Julián, aquí a lo importante, que quede claro que Radio Monotes no está plagado de agresores contra la autoridad y Pablo Casado no nos vaya a confundir con Podemos como cuando se confundió de misa y entró a una en honor a Francisco Franco. No queremos eso, Julián. No queremos eso pero bueno, ¿qué nos traes hoy entonces, David? Pues bueno, la actualidad no cesa, es inexorable como el paso del tiempo. Y nuestros monoters, tienen que estar al día, así que toca una vez más Moliendo Vivo. When the stars begin to shine, it's the time to feel the melody. New sensations you will find in the deepest factory. Just let your mind be free. DJ's Technology. Y arrancamos con el único e inigualable Arturo Aliaga. Y es que la pasada semana Arturico y su guitarra comparecieron a petición propia en las Cortes de Aragón para informar sobre la situación de la energía y minería aragonesa. El anuncio que realizó fue que van a contratar a 4 ingenieros más para evaluar el impacto de las renovables. Sí, ahora escuchan bien. Ahora se ven desbordados después de meses publicando proyectos en el Boletín Oficial de Aragón a diario. Más allá de este anuncio, la declaración fuerte que dejó, cual la van aprovechando cualquier foro nacional donde dan voz para cargar contra la España vaciada, fue decir que hay mejor cifra de empleo en Andorra ahora que con la térmica. Efectivamente, oyen bien, ahora hay mejor cifra de empleo que antes, después de haber desmantelado la industria que generaba el 13% del Producto Interior Bruto de la provincia. ¡Olé! ¡Magia! Magia no, parece que Arturico y su guitarra deberían de volver a primaria, donde se aprende a dividir y se dan los primeros quebrados. La razón, el padrón de Andorra descendió de 7.472 a 7.345 habitantes. ¿Y qué ocurre cuando en una fracción el denominador se hace cada vez más pequeño, Arturico? Vaya, en el gobierno de Aragón deben de estar pensando que esto es otro truco de las tristes matemáticas, aliadas con los mitos de los nietos de quienes emigraron para ocultar la verdad del ingente trabajo que están realizando. La verdad es que no es la primera vez que el actual gobierno de Aragón tiene un problema de matemáticas. Queda en la memoria aquellos gloriosos días donde Maite Pérez luchaba contra la despoblación con gráficas sin ejes de ordenadas, ni nombres de variables ni unidades de medida. A ver si después de todo el problema de este gobierno de Aragón no es ni el cantolanismo, ni el populismo, ni la España por aprovechar, sino algo tan básico y elemental como las matemáticas. Pero la comparecencia de Arturico no acabó allí. Que los árboles no te impidan ver el bosque, Julián. Arturico afirmó que estamos cambiando el modelo productivo y que le pone muchísimo eso de la revolución energética, porque le parece complejo, apasionante, cambiante y determinante. Bueno, pues si ya a un quebrado se le hace bola, veremos cómo acaba eso de la complejidad de la revolución energética para Arturico. Ya me lo veo en el despacho lleno de asesores, pasándose complejos informes con una pizarra haciendo complejos cálculos de megavatios, y Arturico parando la reunión, sacando el iPhone diciendo: espérate, chatico, que lo encuentre, que el otro día me mandó mi cuñado un WhatsApp diciendo que con esto nos están engañando. En fin, traducción para nuestras monoters sobre eso del cambio del modelo productivo de Arturico. Básicamente, lo que antes eran pantanos, macrogranjas y macromataderos, ahora van a ser macroparques de renovables. Que lo que antes eran 6 cerdos por aragonés para exportar carne a China, ahora van a ser 6 molinos y 8 placas solares por aragonés para, según afirmó Arturico, reforzar el suministro al Levante español. Por cierto, puede haber palabra más horrible para hablar de Cataluña y el País Vasco, Levante, solo equiparable a cuando los fascistas hablan de vascongadas para referirse a Euskal Herria. Cambian las palabras, pero no cambia el supremacismo españolista y la negación de la diversidad cultural y territorial de nuestro país. Pero continuando con lo de reforzar suministros a otros territorios, Arturico continúa y dice: no podemos ser una isla energética. Y claro, igual que el territorio tiene capacidad para producir alimento para 12 o 13 millones de personas que no nos podemos comer nosotros, Aragón tiene capacidad para producir energía para 20 o más millones de personas. Arturico diciendo que no somos unos glotones. ¿De verdad te suena, Julián? ¿Te suenan estas palabricas, verdad?
La necesidad energética para 140.000 personas es muy baja, pero en ciudades como Barcelona es muy alta y no tienes ni espacio ni recursos. Esto es como una mina, pero no en el aspecto extractivista. Hay que compartir los recursos porque el progreso de la humanidad siempre ha sido eso. ¿Verdad que te suena, Julián? ¿Verdad que te suena? Efectivamente, Monoters, no estamos tergiversando citas ni cambiando palabras. La intervención de Arturico del otro día parece sacada directamente del argumentario de Forestalia, y la pregunta aquí ya no es cuánto le va a quedar al territorio, ni si se va a respetar el resultado de las consultas en los pueblos afectados, ni siquiera cuántas veces van a sacar la máquina expropiatoria para hacer realidad los sueños de @teruelano. Aquí la pregunta hace tiempo que es ¿cuándo veremos a Arturico y su guitarra en el Consejo de Administración de Forestalia? También habla Arturico de autoconsumo, o vaya, sobre el que dijo que ahora viene otro movimiento trascendental, que son las comunidades energéticas, en las que participarán consumidores, productores y ayuntamientos para producir electricidad y abaratar costes, si bien aún tenemos que vencer ciertas resistencias en la normativa. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os pensabais? ¿Que la inflada a molinos y placas solares de antes iba para vosotros, ilusos? No, ahora también os vamos a petar las casas de placas y lo que surja, porque podemos producir energía para 20 millones de habitantes, pero no para el millón y medio de aragoneses que habitan nuestras tierras. No me vengáis con prisicas, que ya nos conocemos. Para el autoconsumo hay que vencer ciertas resistencias en la normativa, así que esperaros ahí sentadicos, que mi máquina de expropiar se ha gripado y tengo que apañar unas leyes. Porque Arturico piensa en grande, a él eso de la autoconsumo y estas mierdas no le gustan. La revolución energética le ha pillado con más hype que Miquel Iceta bailando AC/DC, y claro, se ha venido tan arribica que su sueño es sustituir el gas por hidrógeno y que sea verde para producir toda la energía que necesita Aragón con renovables. Esto no nos lo hemos inventado yo, no nos lo hemos inventado en Radio Monotes, lo hemos sacado directamente de su intervención. Pero si ya producimos energía para 20 veces más personas de las que somos en Aragón, ¿a qué estás esperando? ¿A que monten la fábrica de hidrógeno verde Repsol en el País Vasco? Arturico, ¿has probado a montar algo productivo en Aragón? ¿Algo más allá que extraer energía? En fin, dejamos las preguntas. Para Arturico las cosas están muy claras. Para él se ha democratizado la energía, porque antes que la producían monopolios y ahora pequeños distribuidores. Joder, Julián, estamos a un paso de la socialización y colectivización del modelo energético, y yo con estos pelos. La verdad es que hay que agradecerle esa creatividad de pensamiento al señor Aliaga, porque igual te reinventa el cálculo matemático de fracciones, que te resignifica un proceso a todas luces extractivista, colonialista y de acumulación privada por disposición del común, como el último paso hacia la democracia socialista. ¡Eslava, Arturico! Seguimos con más congresos, Julián, más congresos, más Maite Pérez, Monoters, porque nuestra Erasmus por la despoblación favorita, Maite Pérez, fue reelegida como secretaria general del PSOE con el apoyo del 100% de los delegados. Ríete de los congresos a la búlgara que de los partidos comunistas. El Maite Perecismo ha llegado para reventar la historia de las ciencias políticas. Eslava Maite y eslava España por aprovechar el congreso. Maite Pérez aprovechó para afirmar que los socialistas tenemos pasión por el servicio público. Pues va a ser en otro lado, no en Teruel, porque a la crónica falta de especialistas en el Hospital Obispo Polanco en ornitorrinolaringología, urología, oftalmología, geriatría, estáis abandonando a nuestros mayores otra vez más, rehabilitación, cardiología. A esto se le suma la falta de servicio de hospitalización a domicilio en el Hospital de Alcañiz. Vamos, un completo. Menos mal que no hay más hospitales en las comarcas turolenses, que si no, igual habría déficit hasta en admisión. El lema del congreso era pasión por crecer, y la pasión fue el leitmotiv del congreso, como cuando Maite Pérez afirmó:
pasión como la que ha demostrado nuestro presidente Javier Lambán al pie del cañón en momentos difíciles para hacer frente a esta pandemia y poner por delante su pasión por esta tierra. Vamos, no cabían más pasiones por metro de letra. Le faltó decir que mira que le puso pasión a la pandemia, que hasta se acabó creando una variante de virus aragonesa que dominó Europa el pasado otoño-invierno. Pero de nuevo nadie se lo pasó tan bien en el Congreso del PSOE de Teruel como otro miembro de Ciudadanos que nos visitó en el anterior Moliendo Vivo. Efectivamente, esta vez le tocó el turno de pedir un hueco en las listas del PSOE para poder continuar la siguiente legislatura montando chiringuitos privados con el dinero de todas y todos los turolenses. Efectivamente, a Ramón Fuertes, nuestro magufo, terapeuta holístico, osteópata, antiocupas, sinocupas turolense preferido, que asistió al Congreso y se explayó con el siguiente tuit: tendremos diferencias políticas, pero no tengo dudas de que Maite Pérez seguirá trabajando por nuestra provincia frente al Teruel PSOE y la Secretaría de Reto Demográfico. Coincido con @jlambanm. Ciudadanos Aragón es el partido liberal necesario para Aragón y España. Coincide con Lambán y nosotros que nos alegramos. Ramón, chico, a ver tú, hay mejor maneras de coincidir, pero bueno, es Ciudadanos el partido liberal tan necesario para Aragón y España que ya ni siquiera aparece en las encuestas. Lo único que esperamos es que Maite Pérez no trabaje como tú por nuestra provincia, porque si algo sobra en nuestro territorio es gente que se sirve de las instituciones para el beneficio privado. Y para finalizar, otro congresico más. Se está quedando buena tómbola de congresos en este Moliendo Vivo. Señora, otro congreso político, en este caso el de Izquierda Unida Aragón, en el que fue reelegido Álvaro Sanz como coordinador de la formación y que dejó buena magra de titular en una entrevista para el Periódico de Aragón. En Madrid, Podemos hace cumplir el programa. Aquí la realidad es otra. Vaya, unidas Podemos, pero en Aragón poquito, la verdad. Es lo que viene a decir Sanz, afirmando que se está dando una salida conservadora a la crisis de la pandemia, que no le meten mano a eso de las renovables, que Lambán no quiere ni oír hablar de una reforma fiscal para que paguen los que más tienen, que para eso emplea el parapeto de la reforma de la financiación autonómica y que se van a abstener en los próximos presupuestos porque de los acuerdos firmados ya no se acuerda ni Lambán ni el cuatripartito. Vaya, pero los socialistas aragoneses no habían salido a saco de socialdemócratas y aragonesistas en su congreso. Vaya, parece que como con el aragonesismo son socialdemócratas hasta que lo tienen que aplicar, que entonces les entran dudas. Así que Álvaro, no sufras. Desde Radio Monotes te recomendamos que esperes, que como con el aragonesismo esperes que el PSOE se vuelva comunista, o mejor aún, que se vuelva marxista-leninista, esa vía que un día abandonó, y a ver si así con un poquito de suerte se animan con una reforma fiscal para que paguen los que más tienen, o algo todavía aún más loco, que es que exijan a las grandes empresas que están regando con fondos de recuperación que cumplan con los derechos laborales de los trabajadores y creen empleo digno. ¡Ánimo, que sí se puede! Y con esto y un molino, hasta el próximo Moliendo Vivo. La sección que te trae toda la actualidad 100% libre de injerencias de la España por aprovechar. Hasta la próxima y recuerden, más Moliendo Vivo, menos Slava Arturico y su guitarriga. Cerramos el repaso a la actualidad con Moliendo Vivo y pasamos a la parte de entrevistas del programa. En esta ocasión charlaremos con el presidente nacional y portavoz del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín. Bienvenido, bienvingut, bien plegado a los micros de Radio Monotes. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues encantados de tenerte por aquí. Comenzamos la entrevista. El pasado 28 de mayo se cumplían 25 años de la entrada en las Cortes de Aragón, por primera vez del aragonesismo de izquierdas, y el 29 de junio, 35 años de la fundación de Chunta Aragonesista como partido político.
En primer lugar, enhorabuena y por muchos años más. Y bueno, ¿qué balance hacéis de estos 35 años? ¿Está el aragonesismo de izquierdas mejor ahora que hace 35 años? Bueno, primero, gracias por los 35 años. La verdad es que cumplir 35 años es una cifra muy importante y más para un partido como nosotros. Y lo primero que hay que hacer cuando cumples estos años es agradecer a todo el mundo que ha trabajado durante estos años, que ha empujado desde la militancia de cualquier pueblo de Aragón hasta todos los cargos públicos, porque al final ellos han sido los que han permitido que se cumplan esos 35 años. Yo creo que ese es el logro. En estos 35 años está claro que ha habido cosas buenas y cosas malas, y hay que hay que reflexionar sobre todo para valorar lo que se ha hecho bien, pero también para reconocer lo que se ha hecho mal, porque en 35 años está claro que se han hecho cosas de todo tipo. Hay que quedarse con lo bueno, pero lo malo te tiene que hacer aprender a mejorar y a cambiar las cosas. Si el aragonesismo está mejor que hace 35 años, pues sí, porque hay representación en las Cortes de Aragón. Se ha sufrido altibajos, ahora quizá no estemos en el mejor momento, pero bueno, yo creo que los últimos meses, los últimos 2 años, pese a pandemia que ha sido bastante complicada, pues bueno, vemos cómo hay gente que se está acercando al aragonesismo, y eso pienso que es muy, muy importante en diferentes facetas, ya no solamente como partidos políticos, sino hay otras facetas y gente que trabaja en otros ámbitos culturales y de otros tipos, y eso yo pienso que es muy, muy bueno. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando, y ese es el compromiso que desde luego tenemos en Xunta Aragonesista, y para eso estamos, y bueno, intentar que en 2023 seamos muchos más los que, bueno, representemos al aragonesismo de izquierdas en las Cortes de Aragón. Como has comentado en varios de los artículos e intervenciones sobre ambos aniversarios, Xunta Aragonesista nació a contrapelo de unos tiempos políticos aragoneses en reflujo tras la gran movilización autonomista de amenaza de recortes a la capacidad de autogobierno por parte del PP-PSOE, y con la amenaza del trasvase del Ebro con Borrell y Matas, que nunca se ha acabado de marchar desde entonces. En nuestro debate de la temporada pasada sobre el 15M y la plurinacionalidad, debatíamos sobre una potencial primavera de los pueblos, con ejemplos como el del BNG, Compromís, Más Madrid, EH Bildu, etcétera, que anudaría la pata social más 15mayista con la territorial, entendiendo que sin descentralización, sin federalismo o confederalismo, tampoco puede haber salida a las múltiples crisis que atraviesan el régimen del 78. Parece que los tiempos políticos caminan hacia una necesaria reconfiguración territorial que también tiene sus peligros de regresión centralista y autoritaria. ¿Está Xunta Aragonesista sincronizada con esa primavera de los pueblos? ¿Se debe poner las pilas el aragonesismo para que Aragón sea más relevante en esta reconfiguración territorial? ¿Va en esa línea la declaración de Zaragoza firmada junto a Más País y Compromís? Bueno, el Xunta Aragonesista lleva años trabajando con diferentes partidos de otros territorios y colaborando. Yo creo que el caso más claro es Compromís, y es una colaboración que va muy bien y que demuestra que pese a no tener representación en Madrid, presentamos muchas más iniciativas que sumando a todos los partidos que tienen representación en Madrid por cualquiera de las 3 circunscripciones aragonesas. Como decía, hemos trabajado pues con muchas de estas organizaciones, y en cada caso pues hemos visto que han llevado también derivas diferentes que no han tenido nada que ver unas con otras. Podemos hablar de Compromís, que ha evolucionado en los últimos años. Vemos cómo el BNG ha cambiado también. Vemos cómo EH Bildu también está cambiando en los últimos meses. Vemos también cómo han aparecido organizaciones como Más Madrid, que nunca habíamos pensado que podía haber un partido que en Madrid fuera, entre comillas, regionalista, o como lo quieran llamar, o nacionalista. Es algo curioso y que desde luego, pues bueno,
hay que ver. Nosotros, como sabéis, estamos colaborando con diversas organizaciones, con Compromís, con Más Madrid, con el PSM, con Mesper Mallorca. Este fin de semana estuvimos en su congreso, tenemos relación con el BNG, o sea, hay una serie de relaciones que existen y que está claro que de cara a tener una representación en Madrid, tener un grupo parlamentario y representar ese cambio de modelo que partidos como Chunta Aragonesista deseamos y queremos, pues está claro que hay que tener, para ir a algunas elecciones, por ejemplo las europeas, tienes que colaborar con ellas y trabajar con ellos para conseguir el poder trabajar de una misma forma en un camino determinado. Nosotros lo que pensamos es que está bien toda esa parte, pero nosotros hemos emprendido después de la Asamblea Nacional que tuvimos en enero del 2020. Parece que ya con este tiempo, con todo lo que ha pasado este año, no sabemos diciendo que casi cuándo vive y cómo vive. Hemos empezado un camino de colaboración con diferentes organizaciones aragonesistas y tuvimos un acto el año pasado, el 20 de diciembre, algo que era casi imposible hace 3 años. Tuvimos ese acto, tuvimos un acto el 23 de abril que se plantó una carrasca. La verdad es que no pudimos estar, no se pudo hacer una convocatoria a mucha gente porque, pues por las circunstancias que estábamos, y de todas maneras vino mucha gente, y el 20 de diciembre vamos a hacer otro acto y estamos trabajando, pues porque creo que el aragonesismo de izquierdas tiene que hablar, tiene que colaborar, no tiene por qué ir a las elecciones juntos, pero tenemos que remar en la misma dirección y colaborar y trabajar juntos para precisamente generar ese cambio que desde el aragonesismo de izquierda queremos, tener un mayor poder de autogobierno, el poder decidir aquí, el tener un Estado social, vertebrado, que ahora, por desgracia, pues tenemos lo que tenemos, y lo que está claro es que yo siempre digo que cuando pasan la frontera los diputados que marchan a Madrid se olvidan de quién les ha votado, y eso es un problema para un territorio como este. Sí, entonces confirmamos que el 20 de Aviento habrá buena movilización. Si la pandemia lo permite, porque aquí cada día se va cambiando. La idea es que este año haya un acto importante. Precisamente hoy había una reunión que se estará celebrando encima en este momento, creo. Paralelo, estamos aquí programando. Creo, no seguro. Y la idea es que si la pandemia lo permite, lo cierto es que siempre nos hemos planteado hacer un gran acto, pero por desgracia cuando se acerca la fecha se estropea por las circunstancias sanitarias. Pero lo que sí que está claro es que el diálogo que no existía ahora existe, y yo pienso que eso es algo muy importante para avanzar, dejando cosas que nos separaban, porque las personas somos diferentes los que estamos. Yo muchos de los problemas que me cuentan yo ni los sabía bien. No estaba ni me planteaba casi estar en política. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar y con esos objetivos en común conseguir que el aragonesismo avance, y eso es lo que nos marcamos cuando acabó la asamblea y en eso estamos trabajando. Hablando de la reconfiguración del modelo territorial, la aparición de Teruel existe en las pasadas elecciones generales y la consolidación del sujeto político de la España vaciada han introducido una incógnita más dentro de esa ecuación. Desde una óptica desarrollista de infraestructuras e inversiones, a día de hoy el movimiento de la España vaciada va camino de hegemonizar la salida a la crisis del modelo territorial en territorios como Aragón. ¿Crees que se equivocó Chunta Aragonesista no presentándose a esas elecciones generales? ¿Hay una cuestión meridional con las comarcas turolenses que el aragonesismo de izquierdas no acaba de abordar? Bueno, fue una decisión que tomaron nuestros compañeros y compañeras de Teruel, no presentarse. En ese momento se decidió apartarse y dejar a un lado porque había otras organizaciones que en ese momento con las que Chunta había estado muy vinculado, no hay que olvidarlo. Estuvimos muy metidos y hemos colaborado siempre mucho. Si nos equivocamos o no, el tiempo lo dirá.
yo creo que hay que pensar que una nueva reconfiguración o estas nuevas organizaciones que aparecen, pues tienen su complejidad. No solamente cuando tú gobiernas o gestionas tienes que hablar de infraestructuras, hay otro tipo de modelos y de decisiones. Y quiero recordar que su portavoz esta misma semana dijo que cuando hubiera discrepancias ideológicas se abstendrían. ¿Qué queremos? ¿Que haya colegios con 3 niños abiertos o como cuando estaba el PP se cierren? ¿Queremos sanidad pública? ¿Queremos sanidad privada? ¿Qué queremos? ¿Un modelo social de cuidados o queremos un modelo privado? Son decisiones en las cuales hay que mojarse, son decisiones ideológicas y que día a día, cuando tú estás en un parlamento, tienes que tomar esas decisiones. Y por eso Junta Aragonesista tiene un modelo para todo el país, también, por supuesto, para Teruel. Hoy hemos presentado 43 enmiendas a los presupuestos generales del Estado con proyectos específicos para Teruel, desde carreteras, circunvalaciones de diferentes localidades como Calanda. Hemos presentado un parque nacional que llevamos tiempo Junta Aragonesista pidiendo y que espero que alguna vez nos hagan caso. Pues hemos estado presentando una serie de proyectos específicos para Teruel y que, como decía, Junta Aragonesista tiene un proyecto para todo el país, un proyecto que quiere, entre otras cosas, un modelo social de determinadas características, un mayor autogobierno, que no sabemos el modelo que tienen estas organizaciones. ¿Qué quieren? ¿Que se gestione todo de Madrid o prefieren que Aragón tenga una mejor financiación y podamos tomar las decisiones aquí? Yo aquí pongo un ejemplo que yo la legislatura pasada fui director general de ordenación del territorio. Y una de las cosas que me sorprendió, y os pongo, a mí de vez en cuando me gusta poner ejemplos que te llaman la atención. Navarra, territorio foral, tiene 1/3 de nuestra superficie, más o menos 600.000 habitantes, una cosa así, y tiene el mismo presupuesto que nosotros. Entonces, igual lo que tenemos que plantearnos, como decía, es qué financiación queremos. Tenemos un estatuto de autonomía, tenemos que exigir, como estamos haciendo, que se cumpla el artículo 108. ¿Qué posición tienen estos partidos con respecto a estos temas que, gracias a ellos, podremos tener, como decía, un colegio de 3 niños abiertos en el mundo rural turolense, en mi comarca, que vivo en una comarca con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, como es el Sobrarbe? Eso es lo que tenemos que saber. Por eso Junta Aragonesista, como decía, tiene un proyecto para todo el país. Claro, yo ahí diría que se juntan varias cosas. Por un lado, el tema de que ahora ya creo que con Teruel existe... Teruel existe, yo tengo la hipótesis, esto lo he dicho creo que varias veces, que no es nada distinto, sino que es la sublimación de lo que había antes. Es decir, como decía Lenin, ¿no? El imperialismo es el máximo ratio del capitalismo. Pues a Teruel existe es la sublimación de el reparto, la lógica política del reparto que había un poco en Teruel, que siempre ha sido un poco lo que ha marcado la agenda de yo te consigo esta autovía, yo te consigo esta inversión, tal. Y Teruel existe, viene en cierta medida a sublimar eso, ¿no? Por eso no hay ningún tipo de modelo territorial detrás. Más allá de, evidentemente, todos estamos por la vertebración y la cohesión territorial. ¿Quién no va a estar en contra de eso, no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que ahí hay un hueco del que el aragonesismo igual no ha sabido cómo engarzar o cómo afrontar, que para mí tiene una solución como pensar el aragonesismo como una especie policentrista, en el sentido de que hay como muchos centros y no solo se concentre en Zaragoza, que es una de las mayores críticas que hace Teruel Existe y que va a ser el leitmotiv de la campaña, así que prepárate porque esto va a ser, van a machacar con eso. Y entonces, quizás
ahí el aragonesismo igual tiene que afrontar como a pesar de que evidentemente está presente en el territorio, cómo generar algún discurso o algún relato en donde no sé muy bien cómo engarzarlo, las comarcas turolenses se sientan interpeladas en ese sentido. O sea, esto suena muy abstracto, pero porque creo que a día de hoy con Teruel existe eso de conseguir cosas para Teruel ya es insuficiente. No sé si me explico un poco. Sí que puede ser que sea una de las realidades que hay que hacer, que el aragonesismo no ha sabido, entre comillas, porque quiero recordar que cuando la primera vez que se empezó a hablar de Teruel en Madrid fue cuando estuvo Junta Aragonesista en el Congreso de los Diputados. Las primeras reivindicaciones de Teruel existe dentro del Congreso de los Diputados fueron invitados por Junta Aragonesista, con lo cual, no sé, yo creo que nosotros como organización, como te decía, tenemos un proyecto para todo el territorio y yo creo que hay cosas que falta que sean asumidas por la sociedad aragonesa en general, no solamente por la turolense, también por la zaragozana y por la alto aragonesa. El tema de la financiación, si os fijáis, en Teruel tenéis como vecina a la Comunidad Valenciana. Sí. Es el debate central y es que está la clave, y allí está la clave. Si queremos un territorio vertebrado tenemos que tener una buena financiación, y para tener es que tenemos las herramientas. Yo en el último debate del Estado de Aragón se lo dije al presidente, a Lambán, le dije y presentamos una propuesta de resolución que además salió por unanimidad sobre el 108 y me dijo, y lo que me decía, que necesitaban partidos que pidiéramos el 108 porque en Madrid el 108 no lo quieren aplicar y es incumplir la ley. Entonces, el 108 simplemente es que lo que a nosotros nos cuestan los servicios, el Estado nos pague lo que corresponde. No como hasta ahora, que los servicios públicos están infradotados. Cuando se pasaron a Aragón, se pasaron infradotados y claro, pues eso ¿en qué ha repercutido? Pues en que tengamos un déficit de inversión en carreteras de 35 años, de carreteras autonómicas. Si vamos a las estatales ya el déficit ya es espectacular. Porque claro, cuando vemos que hay en los presupuestos generales del Estado obras que llevan desde el año 2002 en esos presupuestos generales del Estado y no se han terminado, y yo no veo a nadie que se esté quejando de todo esto. Entonces, es muy grave. Es muy grave. Y luego voy a sacar otro tema que creo que también es importante. Cuidado, si nos vamos a 2015 o 2011, nuevas organizaciones que aparecen y que han generado en muchas ocasiones frustración. O sea, vamos a... Sí, no, somos hijos de eso. Entonces, yo creo que hay que pensar en un proyecto para todo Aragón, para Teruel, como te decía, nosotros hoy hemos presentado 43 enmiendas. Fíjate, os voy a poner otro ejemplo. No sé si os acordaréis cuando el consejero Soro habló del Cantábrico Mediterráneo, que se nos tiraron al cuello en el 2015 todos los partidos, que nos vendíamos a Cataluña, y ahora todos los partidos lo han asumido y quieren que haya más dinero. Pues bueno, eso es un proyecto que nace y se piensa o lo impulsa desde que está Junta Aragonesista en el gobierno, porque si os acordáis y vais a leer hemeroteca, todos los partidos se tiraron al cuello nuestro. Y gracias a ese cambio, pues uno de los territorios más beneficiados, ¿quién es? Teruel. Por lo tanto, existe, lo que sí que es cierto, un poco en ese modelo que hablabas, que el aragonesismo, la gente de Teruel lo tiene que ver útil. Claro. Porque al final esa es la realidad, pero vuelvo a lo que hablaba antes, el modelo. ¿Queremos que en un colegio de Teruel con 3 niños esté abierto? Sí, no, o con 6, como estaba antes. Eso solo se consigue con financiación. Ni con tanto dinero de Madrid, ni con financiación autonómica, tomar las decisiones aquí y desde luego nosotros se puede vertebrar desde Aragón, porque al final desde Madrid pues estamos viendo lo que nos vertebran los presupuestos.
¿Tú ves a Lambán en la lógica de Chimo Puig o...? Sé que esto es una pregunta un poco simplista en el sentido... Pero... No es una pregunta así, es una pregunta muy profunda la que has hecho en este momento. Y vuelvo, ¿por qué el tema de la financiación salió adelante? Salió porque Compromís lo llevó adelante, igual que lo lleva Chunta Aragonesista, pero porque el PSOE lo asumió. Sí, sí. Si el PSOE realmente, últimamente, sí que es cierto que el discurso es mucho más fuerte, desde luego nosotros estamos presionando para que sea un discurso más duro con respecto a la financiación, pero es que la financiación es clave y la sociedad aragonesa tiene que tener la información y conocer lo que supone tener una buena financiación. Sin buena financiación no vamos a tener ni centros de salud en pueblos pequeños, ni colegios abiertos, ni un transporte público adecuado, porque al final es muy difícil vertebrar un territorio si los recursos desde Madrid no vienen. ¿Y cómo es el modelo de financiación autonómica que hay en este momento? Ni beneficia la extensión de territorio, ni la dispersión de población, ni la baja densidad, ni el envejecimiento, ni el sobreenvejecimiento, que son lo que somos nosotros. Tenemos todos esos problemas, los tenemos. Pues si no se consigue eso en este nuevo modelo, va a ser muy difícil que consigamos y podremos seguir reivindicando infraestructuras, pero la clave está en lo que os estoy diciendo ahora. Y eso solo se puede hacer desde el aragonesismo, presionando, consiguiendo que se cumpla el estatuto, que fuimos el único partido que no lo votó, pero cumplimos la ley y queremos que tengamos esas 27 competencias que faltan y queremos que el 108 se cumpla. Tú tranquilo, ahora que el PSOE se ha hecho a tope de aragonesista, no problema. Ahora que el aragonesismo de salón no siempre funciona. No siempre. Ahora que habláis del nuestro presidente, Javier Lambán, y a pesar de que las comparaciones son odiosas y de que dices que estáis presionando con el tema de la financiación, no parece que Javier, no nos da la sensación de que Javier Lambán esté un poco en esa tónica y bueno, es más, hablando un poco de las cosas que dice Javier Lambán, está en campaña continua hablando de mitos abonados por los nietos de quienes emigraron en foros institucionales representando a toda la ciudadanía aragonesa y un PSOE que ahora, como dice David, se dice aragonesista. Xunta Aragonesista está ahora mismo en el gobierno de Aragón presionando en el sentido de la financiación, pero hay más cosas allá también, ¿no? ¿Se merece Aragón este tipo de declaraciones de Javier Lambán? ¿Compensa estar dentro del gobierno ante este tipo de declaraciones? ¿Hace falta más rasmia por parte de la pata izquierdista y aragonesista del cuatripartito? Sí, la primera pregunta te lo contesto rápido, ¿no? No se merece Aragón declaraciones de estas características y Xunta Aragonesista las hemos criticado. Criticamos cuando hablo del cambio climático, criticamos cuando hablo de la memoria democrática. Fuimos los que lo criticamos, salimos diciendo que no nos gustaban y esa es la realidad. Si compensa no estar dentro de un gobierno o que haya un gobierno que tenga cierto tinte aragonesista, progresista, yo os invitaría a ver cuál es lo que hay enfrente. Tenemos un posible gobierno gobernado por la ultraderecha, por el PP y por Ciudadanos. El modelo que defendemos es la antítesis del modelo que tiene la otra opción. De todas maneras, como os decía, al final nosotros las palabras que dice el presidente en su cuenta particular las criticamos y decimos cuál es nuestra opinión. Esa es lo que creo que como partido y como organización tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo. Y desde luego por ese mismo motivo no vamos a callarnos, pero un poco también el presidente dice eso, pero lo que hablaba antes, ¿oímos hablar a los diputados aragoneses de Aragón cuando van a Madrid? No. ¿Es grave? No es grave. Eso también es muy grave y aquí nadie se queja de ese tema. Y con esto, como comprenderéis, no estoy defendiendo las palabras de Lambán. Pero
Me refiero a que nos tendríamos que enfadar como aragonesistas de la misma manera de una cosa que de otra. A mí me enfadan muchas palabras o muchas declaraciones que ha hecho porque no me ha gustado. Y lo hemos dicho. Pero tampoco me gusta que haya diputados aragoneses que se van a Madrid y se olvidan de quién les ha votado. Y también lo decimos. Entonces eso sí que es defender Aragón, defender este territorio, y desde luego lo seguiremos haciendo. Ya, pero da la sensación un poco que esto, no sé, entiendo el argumento de lo que hay enfrente. Evidentemente lo que hay enfrente es el terror. La nada. Sí, o sea, el terror. Así El que... vacío. Sí. Pero, claro, se ha articulado, o especialmente le han puesto mucho énfasis, por ejemplo, a la formación de este gobierno. No digo chunta, digo otro tipo de formaciones, ¿no? Como poniéndole mucho acento al aragonesismo, el ecologismo, lo verde, la transformación de la economía, del modelo productivo, etcétera. Y luego al final, por ejemplo, en Teruel está impactando muy a saco lo del tema de las renovables. Joder, hay cosas que no se sostienen. Es decir, que, bueno, puede ser muy aragonesista y muy ecologista el gobierno, pero al final es el mismo modelo extractivista y colonialista que pasó con los pantanos, con las macrogranjas y con 200.000. Entonces, no sé hasta qué punto dentro del gobierno, a pesar de que hay una mayoría de partidos progresistas, están pesando más las claves conservadoras más del PAR o del modelo clásico del PAR. También es verdad que considerar el PSOE de Aragón como algo progresista, pues bueno, es lo de aquel. Pero bueno, da la sensación muchas veces que fácilmente la salida es más ese tipo de salidas conservadoras que no una pata que teóricamente es mayoritaria dentro del cuatripartito y no empuja. Pues si queréis volvemos a 2011-2015, acordaros con el gobierno del PP. Ya, ¿Cómo sí. estábamos? Yo te hablo de los pueblos de alrededor de donde vivo yo. Los colegios los iban cerrando. El transporte público se terminaba. Los médicos, y mira que tenemos problemas con la sanidad, iban desapareciendo de los pueblos. Es que eso es el modelo que había en 2015, no nos olvidemos de eso, ¿eh? Y eso se ha cambiado, con lo cual, si queréis luego hablaremos de las renovables, que es un tema que tiene eso aquel en Teruel mucho y bueno, ya en todo Aragón. Ahora en todo, pero fuisteis la avanzadilla, por desgracia. Pero si queréis hablamos luego de renovables específicamente. Pero lo que os decía, el modelo que tenía Aragón en 2011-2015 era muy contrario, muy diferente al que existe en este momento. Y hay que acordarse de eso, ¿eh? Que estábamos quejándonos cada día porque cerraba una escuela, porque había menos médicos, porque las residencias tenían problemas, porque... ¿Os acordáis las manifestaciones que había cada 2x3 de defensa de la escuela pública? Se empezó a dar ayudas para los seguros privados de sanidad. Es que ese es el modelo que había hasta 2015. Cuidado, que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Está claro que yo a días lo veo medio lleno y otros días medio vacío. Pero tenemos que ser conscientes de todo eso también, ¿eh? Y eso se ha conseguido gracias al empuje de esas fuerzas progresistas. No nos olvidemos de eso. Y que todavía tengamos un presidente que de vez en cuando, entre comillas, pida mayor financiación o se reúna con una serie con 8 presidentes para pedir una financiación justa para este territorio. Si os acordáis, el Partido Popular no quería ni cambiar la financiación ni tocar nada, porque para ellos está bien donde está, donde vota la gente. Madrid, Valencia, Andalucía, es perfecto para ellos en este caso, con lo cual que hay cosas que mejorar y que hay cosas que no te gustan. Cuando gobiernas con más personas, sabes que no puedes hacer todo lo que quieras. Ojalá Chunta Aragonesista fuera el partido predominante. Había cosas que ya te digo que serían muy diferentes. Bueno, pero igual, no sé, hipótesis política.
igual, si se pone la cosa chunga, salir y apoyar, dejar al gobierno en minoría y apoyar desde la oposición o negociar desde la oposición, ¿o crees que se hace más desde el gobierno? A mí hace mucho tiempo, yo ya llevo años en política y cuando se hacen las cosas es gobernando. Yo he sido concejal en mi pueblo y las cosas las he cambiado cuando he estado gobernando, ¿eh? Si no he gobernado, pues lo único que he hecho es proponer cosas o criticar cosas. Cosas se cambian gobernando. Si no, es muy difícil poder generar cambios estructurales y cambios importantes. Si vamos a que hagan una carretera y se gasten 100.000 euros más en un sitio, o el presupuesto baje 15 millones y luego lo suban 20 para que nos vendan que han mejorado mucho los presupuestos, eso no es, ¿eh? Bueno, pasando el Ecuador de esta legislatura atravesada por la pandemia y con las próximas elecciones autonómicas ya en la cabeza de todas y todos, nuevos actores políticos como Teruel Existe se suman a la competición y van naciendo propuestas de unidad del campo de la izquierda como la que comienza a liderar Yolanda Díaz o la que reclamaba Álvaro Sanz este fin de semana durante su reelección como coordinador general de Izquierda Unida Aragón. ¿Cómo afronta Chunta Aragonesista este futuro? ¿Es hora de apostar por un proyecto político aragonesista fuera de las lógicas de coaliciones electorales? ¿Hay mimbres para construir una alternativa al lambanato? Mira, una de las preguntas cuando se presentó la declaración de Zaragoza, la reunión fue si Chunta Aragonesista se iba a presentar a las próximas elecciones. Ya lo dijimos, Chunta Aragonesista se presentará con sus papeletas, habrá una papeleta de Chunta Aragonesista para las autonómicas y las municipales, que son las primeras elecciones que en teoría va a haber. Hablar con gente, nosotros hablamos con todo el mundo, hablamos con partidos políticos, hablamos con organizaciones ecologistas, hablamos con plataformas. Como os decía, estamos muy ilusionados con esas reuniones de grupos aragonesistas, que es la apuesta que tenemos como partido y que desde luego pues exploraremos para, pues como decía, no tiene por qué ser solamente una cita electoral, sino hay que trabajar y en diferentes ámbitos porque hay allí de todo tipo, sindicatos, organizaciones culturales, hay de todo tipo. Pero desde luego Chunta Aragonesista tiene un proyecto propio en el cual, como otras veces, han tenido cabida otras organizaciones, otras plataformas, sindicatos, organizaciones ecologistas, pero la clave, o acabo esta pregunta como he empezado, como anunciamos, Chunta Aragonesista se presentará a las próximas elecciones. Pues... Así que no habrá Frente Amplios. Frente Amplio en Aragón que no habla de autogobierno, de financiación, de vertebrar este territorio, de un modelo progresista. Como creo que no lo va a haber porque no tiene ninguna pinta, pues desde luego no. Chunta Aragonesista, como os decía, tiene su propio proyecto y en esa línea va a trabajar junto, como os decía, con todas estas organizaciones y, como os decía también, en Chunta Aragonesista siempre ha habido espacio para que otras organizaciones colaboraran con nosotros. Pues bueno, ya para finalizar la entrevista, Joaquín, recuperaba Daniel Lerín en un artículo publicado durante la pandemia titulado Aragonesismo de confinamiento, Hipólito y el qué dirán, recuperaba una frase de una de las figuras históricas del soberanismo aragonés, Gaspar Torrente, que no puede ser de más actualidad. Y dice así: he pasado por todos los movimientos aragonesistas, pero afirmo que el movimiento para triunfar tiene que salir de los pueblos y no de las capitales. La última pregunta clásica en las entrevistas de Radio Monotes va de eso precisamente. Con la concatenación de crisis que sufrimos, solemos plantear el mundo rural como un espacio de arraigo e identidad, tejedor de comunidades de cuidado y autosuficiencia colectiva ante el abandono del Estado, frente a un mundo urbano que pivota sobre la emigración, el desarraigo, el individualismo, la soledad, la inseguridad y el desorden neoliberal de la vida. ¿Pasa el futuro del aragonesismo por construir ese imaginario alternativo político casi civilizatorio desde nuestros pueblos? ¿El futuro del aragonesismo será rural o no será? Absolutamente, el aragonesismo tiene que pasar por tener representación en todos los pueblos de Aragón, como así Chunta Aragonesista ha trabajado, siempre porque hubiese
un aragonesista o alguien en el territorio que se presentara y llevara la voz de Chunta Aragonesista en sus pueblos. Está claro que el mundo rural es más que necesario, que el mundo rural tiene que coger el testigo y tomar sus decisiones. A mí hay una cosa que, si me permitís os diga, me enfada profundamente cuando se habla de despoblación, se habla de mundo rural, pero luego se vive en Valencia, se vive en Zaragoza, se vive en Madrid. Yo vivo en una comarca de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, el Sobrarbe. Llevo viviendo muchos años. Yo no siempre me dedico a la política. Y yo sé que tengo que hacer kilómetros para ir a trabajar. Mi trabajo está ubicado en otra localidad. Yo tengo que hacer kilómetros, pero he asumido que vivo en un pueblo y he tomado esa decisión. A mí no me vale que estas decisiones, que se hable, que se escriban libros, que se haga la política desde las ciudades, porque se está engañando y realmente no se está dejando decidir al mundo rural exactamente. Por lo tanto, lo que hay que tomar, lo que me gustaría con esto, lo que quiero decir es que hay que poner en valor que se habla de despoblación por los que vivimos en el mundo rural, que se tomen las decisiones por los que vivimos en el mundo rural, que es un tema entre comillas de moda, pero que por favor que no opinen. Esto, el otro día hacía un símil en internet, en Facebook y en Twitter, que ponía que ahora hay casi tantos expertos en despoblación como seleccionadores de fútbol. Pues todo el mundo sabe hablar de despoblación. Eso sí, para vivir en Valencia, para vivir en Zaragoza, no para vivir en Aínsa, para vivir en un pueblo de cualquier lugar de Aragón. No, eso... Yo creo que he sido muy claro, ¿verdad? Sí, no, eso... Vamos, el otro día tuvimos un espectáculo magnífico en Teruel, con un congreso, el congresito, le acabaron diciendo, porque ahí había de todo, o sea, montaron una mesa de jóvenes y no había ni jóvenes, así que ese fue el nivel de todo. Yo pongo un ejemplo que conoceréis y que nosotros hemos apoyado desde el gobierno de Aragón, porque creo que es el modelo que además ahora se está extendiendo a otras localidades, y es el Empenta Artieda, ¿lo conocéis? Sí. Ese es el modelo que llevamos 6 años apoyando desde el gobierno de Aragón, y ese es el modelo que tiene que funcionar. Existen otros en todo el territorio, que en el Giloca existen en diferentes zonas de Aragón, en el Aranda, o sea, existen en diferentes zonas de Aragón movimientos de estas características y que están trabajando en red. Y para mí esa es la forma de trabajar. El pueblo decide y lo que quieren hacer, y las administraciones, las grandes administraciones, en este caso el gobierno de Aragón, con medidas como el Fondo de Cohesión Territorial, que se creó la legislatura pasada, lo que hace es acompañar. Y eso es la clave, creo yo, para poder salir de esta situación. Por lo tanto, el aragonesismo y el mundo rural tienen que ir de la mano, absolutamente. Muy bien, Joaquín, pues hasta aquí la parte de la entrevista, pero ahora viene el verdadero sufrimiento monoter, porque llega David con sus jueguecitos y sus movidas varias. ¿Qué nos traes hoy preparado, David? Pues para empezar tengo un Habla Pueblo Habla, es decir, las preguntas de nuestros monoters que nos han llegado por redes. Esto de aperitivo y luego ya vamos con el jueguecito que tengo preparado para hoy. Pero primero con las preguntas. Vale, Joaquín, ¿nos acompañas en este viaje por nuestro lodazal y contubernio monoter preferido? A por él. A por él. Vamos con la primera, que ya viene fuertecica. Desde Instagram nos preguntan: la única política de vivienda que se ha emprendido en Aragón son ayudas al alquiler. Y los alquileres han aumentado de tal forma que las ayudas han ido a parar mayormente a los bolsillos de los rentistas. Estos logros en la política de vivienda son equiparables a otros logros en diferentes políticas sociales de la DGA. Con este cuadro nos dicen: ¿de verdad vale la pena sostener el lambarato? Es un poco, ya te hemos preguntado algo parecido antes. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con este tema. Vale. Porque el que dice eso dice solo una parte de lo que de lo que dice, y probablemente no sé exactamente a qué se refiere. Lo que está haciendo el gobierno de Aragón es todo lo contrario. Está fomentando que haya parque público de viviendas para alquiler asequible, para precisamente
actuar en el mercado del alquiler. Un mercado del alquiler que si no se actúa desde lo público va a ser muy difícil que baje de precio. Y el Gobierno de Aragón lo que está haciendo es comprar viviendas, arreglar viviendas propias, hablar con los ayuntamientos para promover vivienda pública de alquiler asequible. Hace poco, por ejemplo, en Huesca se presentaba un proyecto que Huesca es una de las... Estamos hablando de ciudades, pero este problema existe en cualquier sitio, pero de diferente forma. En las ciudades hay que actuar para poder rebajar el precio, que es lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, y en los pueblos lo que tenemos que tener es vivienda para que la gente se pueda venir a vivir. Claro, Ese porque es diferente. ese es otro melón por abrir. Ese es otro melón. Del que nadie habla, ni los de y la voy a poner España... otro ejemplo de lo que sirve estar gobernando. Vamos a Artieda. Artieda, pueblo pequeño, gracias al Gobierno de Aragón, gracias al Departamento de Vertebración, se han arreglado 2 viviendas y ahora se están arreglando otras 2. Que ha venido gente nueva a vivir. Eso se hace gobernando. O sea que por eso te digo que desde luego el modelo de vivienda que estamos apostando es totalmente diferente. Hay que ponerse a expropiar. No, ¿y cómo veis, yo al hilo de esto, y cómo veis a los ayuntamientos en esa lógica? Hay, porque aquí en Teruel sí que hay leyes a veces en prensa de que quieren montar una oficina municipal de vivienda y tal, pero no parece que como que están muy por la labor, digo, al menos en el ayuntamiento de Teruel. Bueno, hay de todo. Hay ayuntamientos que ven que es uno de los problemas más importantes que tienen y insisten en que se ayude y se colabore con estas, con dar facilidades, con el apoyar, con el ayudar, y hay otros pues que tienen un modelo muy diferente. Ya te he dicho, yo te he puesto un ejemplo de una ciudad de 50.000 habitantes y de un pueblo de 50, de 70, no sé ahora exactamente cuántos están porque han subido algo de población, con lo cual, de Artieda. Por lo tanto, son 2 ejemplos diferentes de 2 ayuntamientos distintos que han intentado. Desde el Gobierno de Aragón sí que sé que en Teruel se ha intentado apoyar y empujar una oficina de la vivienda. Entonces, cada ayuntamiento es muy diferente. Está claro que ahora esta posibilidad de tener un listado, por decirlo de alguna manera, de todas las infraestructuras que se dispone, antes no se tenía, ahora se podrá conocer y los ayuntamientos que quieran colaborar o que colaboren dirán cuáles son sus necesidades y eso es muy importante. Y estamos hablando desde una ciudad hasta un pueblo de 50 habitantes. Que la vivienda tiene que ser central, o sea, en todos lados además. La vivienda es probablemente uno de los problemas más graves que tenemos en el mundo rural. Hay varios problemas. Primero, déficit de vivienda. Primero, porque nadie quiere vender. Y eso es un problema. Entonces, lo que se hace o cómo se estaba trabajando es que a través de los ayuntamientos que tienen vivienda pública, pues intentar conseguir vivienda pública, pues lo que es la casa del maestro, que en muchos pueblos hay y que se está intentando conseguir vivienda y eso es lo que se está haciendo y se está apostando por el Gobierno de Aragón. Y eso yo creo que es clave y es un ejemplo de hacer las cosas bien en colaboración con los ayuntamientos, ¿eh? No es solamente el Gobierno de Aragón en este caso. Que en este caso, si hablamos, por ejemplo, de Artieda y lo centramos allí, pero podemos hablar de más pueblos, ¿eh? Hay más pueblos en Aragón que hicieron esta apuesta y la verdad es que les ha ido muy bien. Vamos a hablar de otra cosa relacionada con el tema rural, el tema de las renovables y el expolio energético que está haciendo al menos hasta ahora, esta transición energética. Nos preguntan por Twitter, ¿existe alguna posibilidad de que la directiva del paisaje pueda parar la avalancha de proyectos de renovables o el rodillo del interés general pasará también por encima de la futura directiva de paisajes? Esa una. Y la otra, como presidente y portavoz de Junta Aragonesista,
¿Esperaba ser socio de un gobierno de Aragón resuelto a vender el territorio al mejor postor, sea este Forestal, Ibercaja o Amazon, entre otros? A ver, la directriz de paisaje no es una directriz de renovables. Eso para empezar. Pero lo que va a hacer es proteger los paisajes más sobresalientes que tiene Aragón ante actuaciones que disminuyan la calidad que tienen estos paisajes. Eso puede llegar a influir en las renovables y sobre otro tipo de proyectos, pero en zonas concretas basadas en los mapas de paisaje. Por lo tanto, puede ayudar, pero no va a ser la solución. La solución pasa por dos cosas. El plan energético de Aragón, el otro día ya anunció el consejero que iban a empezar a tramitarlo, el plan energético es esencial. Y en la segunda parte es que el Gobierno de España, en coordinación con todas las autonomías, porque este problema que está en Aragón no solamente está en Aragón, está en todos los territorios. O sea, no lo podemos circunscribir solo a Aragón porque pasa en todos y dependemos de una legislación española que las empresas conocen bien. Como decía, que el Gobierno de España, con todas las autonomías, dada además la situación de alarma que se ha generado en muchos territorios, lo que haga es planificar, zonificar de una forma adecuada para que haya una planificación real de este sector, porque sin planificación es imposible que esto salga adelante y lo que no puede ser es que haya zonas que han apostado por vivir de otra manera, por otro modelo. Ejemplos en Teruel tenéis pues el Matarraña, por ejemplo, por centrar en esa comarca, que han apostado por gente que ha gastado mucho dinero para vivir precisamente de sus paisajes y que ahora vengan y les quieran llenar de molinos. Entonces eso pues es intolerable, es intolerable. En cuanto a la otra pregunta, Junta Aragonesista no estuvo en ninguna presentación de Forestalia, ahí lo dejo, con lo cual no nos pueden hacer partícipes de nada de todo esto. La solución, como decía, desde nuestras competencias o desde las competencias que tiene Junta Aragonesista, la directriz del paisaje ya está en marcha. Es importante que la gente participe en la redacción de en el periodo de información pública que salió la semana pasada, creo recordar. Es importante que la gente participe y es clave, pero el modelo que están haciendo es el mismo modelo que en el Pirineo conocemos bien, de los grandes embalses y de conquista del territorio al final. Y están vendiendo una panacea, están enfrentando en pueblos a la gente a casa contra casa y eso no puede ser, con lo cual lo que se necesita es planificar, organizar, ordenar, cambiar la legislación y desde luego ese plan energético es esencial. El otro día, como os decía, anunció el consejero que comenzaba la redacción y que desde luego el Gobierno de España, porque ya sabéis lo que hacen las empresas, hasta 49,5 nos lo lanza a nosotros y si no lo hacen desde España. ¿Y crees que esa directriz, o sea, aquí nos da por pensar mal algunas veces, que ahora que esa directriz llega tarde y aparte, ¿crees que algunos se han aprovechado de eso? ¿Que algunos han jugado con eso? ¿Que han jugado con qué? ¿Con la directriz? Con a retrasar o no tomarse en serio esto y empezar a colar. Mira, la directriz no se puede hacer hasta que no están terminados todos los mapas de paisaje. Entonces, sin tener todos no digo los la mapas directriz de paisaje, sino digo ¿El plan energético? Sí, plan energético. El plan energético caduca este año. Ah, que aún había uno anterior. Vale, eso. Sí, había uno anterior que, claro, no reconocía ni se podía esperar lo que hay allí. Y el gobierno, nosotros, por ejemplo, se ha respondido, creo recordar, a más de 150 proyectos de renovables en todo Aragón. Sí, una barbaridad. O sea, los técnicos no dan abasto para poder responder a todo lo que está llegando. Y es que esto solo se hace con un plan energético, como decía, la directriz del paisaje no va a ser la panacea ni va a ser la solución, pero sí que va a ayudar. Pues ahí, a ver si entonces, por eso es tan importante que también la sociedad participe en la elaboración de la directriz. Pues ahí, nuestros monotes ahí a colaborar, Nos esperamos participar. Efectivamente.
El tercer grupico de preguntas va sobre lenguas, tema importante, y nuestros monotes preguntan: ¿piensan los dirigentes de Chunta Aragonesista como obligación propia para representar al partido hablar en aragonés o catalán como hacen otros partidos con las lenguas cooficiales en España? Y otro nos pregunta: ¿alguna vez va a ser innegociable para Chunta Aragonesista la declaración oficial de las lenguas propias, o va a seguir siendo un asunto irrelevante para apoyar gobiernos? Hombre, que se diga que las lenguas son irrelevantes cuando hay una Dirección General de Política Lingüística desde que está Chunta Aragonesista. Cuidado, nos la tumben, como a los valencianos. Es curioso que haya una academia de la lengua aragonesa desde que está Chunta Aragonesista como un paso muy importante de dignificación de la lengua. Con mucho esfuerzo ha salido, como os podéis imaginar. Pues hombre, yo creo que lo que hay que hacer es sentirse orgulloso de que se hayan dado pasos, y desde luego todo el mundo sabe que Chunta Aragonesista apuesta porque Aragón sea trilingüe. Siempre lo hemos defendido y seguiremos dando pasos, pero vamos a fijarnos en el modelo asturiano, por ejemplo. Eso, nos da envidia lo que está pasando. Mucha envidia, pero creo que la sociedad asturiana tiene más cariño a sus lenguas que la aragonesa, por desgracia. Sí, eso es verdad. Entonces, yo creo que hay que sentirse orgulloso de tener una Dirección General de Política Lingüística, y que esperemos que dure muchos años y que no nos acordemos, porque si Chunta Aragonesista en el gobierno no había existido esta Dirección General, y luego, como os decía, la academia va a empezar a trabajar, o estaba a empezar a trabajar, y eso es un paso también muy importante que, por ejemplo, en los presupuestos del Estado hemos presentado enmiendas para que, igual que las academias catalana, gallega, vasca, pues tengan financiación, la asturiana en este caso, pues que la aragonesa también reciba financiación y apoyo a las lenguas. Esperemos que todos los apoyen esta enmienda. No sé yo. Bueno, sí, bueno, ahí está. Pero ¿quién la ha tenido que presentar? Como decíamos, es lo que volvemos al principio, Chunta Aragonesista. ¿Confiáis en que cambie un poco el panorama con este? Ya sé que igual es cargarle demasiada responsabilidad cuando simple y llanamente hace vídeos en Twitter, ¿no? Pero ¿crees que puede cambiar, ¿no? Un poco renaixença, ¿no? Ese día de el interés por el aragonés, como con Jorge Puello, Charrín Charrán, etcétera. ¿Crees que un poco puede remover el Hombre, interés? la verdad es que haya un programa también en aragonés en la televisión aragonesa no se consigue por inspiración divina también. Se ha tenido que notar que Chunta Aragonesista esté en el gobierno, y es muy importante, que hacen un gran trabajo. Hay mucha gente que hace un gran trabajo de dignificación de la lengua, y luego Jorge Puello yo creo que está haciendo un trabajo espectacular para hablar de muchas cosas y en aragonés, que mucha gente parece que tenía vergüenza hablar de determinados temas, de temas cotidianos en la lengua que han conocido en su casa. Jorge es aragonés holandés desde que nació, y yo creo que está haciendo más por el aragonés en el último año que lo hacía todo el trabajo muy grande de muchas personas en los últimos 30. Si Jorge sirve para recoger el trabajo que se ha hecho por todas estas personas, pues yo creo que tenemos que estar muy contentos. Hombre, camina sobre hombros de gigantes, ¿no? Que se suele decir. A ver si nos quitamos un poco la vergüenza de charrar, ¿no? Que cantaba Ixo Ray con... Exactamente. Con la bordeta, ¿no? Y bueno, para acabar, dos preguntitas más para ser un poco más joviales. Uno, ¿cómo convencería para votar a Chunta Aragonesista a una persona que duda entre votar a PSOE, Podemos y Chunta Aragonesista? Hostia, vaya dilema. Yo ahí lo tendría bastante claro, pero bueno. Dos,
¿Con qué diputado de las Cortes se iría a tomar unas cañas, café, bocadillo de calamares bravos y no vale que sea de Chunta Aragonesista? A veces los compañeros de partido son los que menos te vas a tomar. O bueno, depende. En este caso no. La verdad es que, ¿cómo convencería para empezar por allí? Pues porque Chunta Aragonesista tiene un proyecto para Aragón sin pensar en obedecer órdenes de nadie que está en Madrid. Tenemos un proyecto aragonesista, reivindicativo, pegado al territorio, que reclama un mayor poder de decisión, mayor financiación, con propuestas de progreso, defendiendo un modelo real, coherente, en defensa de lo público, verde, en defensa de los paisajes, de nuestras gentes, con lo cual yo creo que está claro. Decidimos aquí más autogobierno, mayor financiación y no dependemos de lo que nos digan en Madrid. Y eso solo lo representa Chunta Aragonesista en este momento. Y en cuanto a con quién me iría a tomar una caña, si no me dejáis con mis compañeras, pues la verdad es que hay algunas organizaciones que sería difícil que me fuera con ellos a tomarme nada, porque tenemos poco en común o pocas cosas de las que hablar, pero fíjate, te diría alguien del PP. Sí. Sí, una persona de Oso de Cinca, con el que conozco hace muchos años, que se llama Antonio Romero, y creo que me iría con él. Y por hablar del mundo, de la vida, desde luego políticamente no, porque acabaríamos mal. No, hombre, pero creo que sí, que puede ser una de las personas con las que me fuera a tomar algo, no sé. Hemos vivido aquí un momento como cuando Alberto Rodríguez, que ya no es diputado del Congreso de los Diputados, por un montaje policial, que quede claro, le despidió cariñosamente a un diputado del Partido Popular. Pues hemos vivido un momento parecido aquí en Radio Borotes. Nosotros aquí bueno, hay que pensar que cuando estás en política también hay que pensar que somos personas. Efectivamente, sí. Y al final hay que quedarse con... Hay buena gente en casi todos los grupos. Casi entonces, pues yo creo que para hablar, te he puesto ese ejemplo, pero desde luego hay más. Podría ser políticamente correcto y decirte, no, pues con un compañero de la izquierda, pero yo creo que hay que ser también son muy aburridos. Honesto en estas cosas. Son muy aburridos. Exactamente. Bueno, pues cerramos la parte de las preguntas de nuestros oyentes. Habla Pueblo, habla Monoter. Y ahora vamos con el jueguecico. No sé si habéis practicado o conocéis algo de esto de los test de la del Super Popola Bravo. Pues vamos a hacer algo parecido, pero sin ser un mecanismo de reproducción del heteropatriarcado y naturalización de las redes, de las relaciones tóxicas entre la juventud. Básicamente vamos a hacer una serie de cuestionarios donde como nos cagamos aquí en el amor romántico, le vamos a dar rienda suelta a nuestro amor por la tierra, a Aragón, cual van presumiendo de aragonesismo y de pertenecer a una comunidad política de 1000 años de historia. Así pues, vamos a jugar a un test que me he inventado yo, que se llama Andalan Pop. ¿Vale? Miedo me das, ¿eh? Sí, vas a flipar. Es decir, el test que nunca se atrevieron a hacer desde la revista Andalan, pero que siempre desearon hacer. Entonces, Joaquín, Julián, os iré dando una serie de situaciones con varias opciones. Me escogéis la opción que más os apañe y habrá puntuación en función de la opción que escojáis. Y serán labordicos, es decir, es una puntuación que me he inventado yo, pero que dejamos aquí como aportación Monoter a la futura moneda para cuando vuelva la corona de Aragón. Así que esto que vaya por delante. Entonces, ¿estáis preparados para saltar los cielos del futuro de un aragonesismo lleno de soberanía, vertebración, canciones de la Ronda de Voltaña y test de la revista Andalan? Vamos a por ello. La primera situación es: se proclama la Tercera República Española. ¿Qué haces? A. Abrazas fuertemente a Javier Lambán, le suplicas honor y gloria al lambanato y odio eterno al nacionalismo, catalanismo, populismo y a los mitos de los nietos de quienes emigraron y pillas un tren a Francia como exiliados, aunque tenéis que pagar
pegar tremenda vuelta por Cataluña a través de Madrid, porque aunque España se vista de republicana, centralista se queda, y la travesía central de los Pirineos ni está ni se le espera. Esa es la primera. La segunda, tomas la Aljafería con un ejército de joteros, dulzaineros, gaiteros y tambores del Bajo Aragón armados, liderados por la Ronda de Voltaña, proclamas el Estado aragonés y te piensas si es dentro o fuera de la República Federal Española, exiges procesos constituyentes para las nacionalidades históricas y, mientras, invitas a chiretas a todo el personal congregado en la Aljafería en el episodio que pasará a la historia como el Fets de Aviento. Esa es la segunda. Y la tercera, muestras tu alegría a través de Twitter por la proclamación de la Tercera República Española mientras esperas un WhatsApp de alguien de Madrid que te da permiso para poderla proclamar desde Aragón. Llegado el WhatsApp desde Madrid de un tal Barroso, supuesto líder de una nueva República Española, que te dice: adelante, pero me sacáis banderas españolas para la foto, que eso de la catribarrada hace feo y solo se lo dejamos a los catalanes. La plurinacionalidad la miramos y eso otro día. Apagas el móvil, procedes a la proclamación y acabas llamando a la Policía Nacional para que requise cuatribarradas porque se te ha ido de las manos la cosa y tienes que cumplir con Madrid. ¿Cuál os mola más a cada uno? Recordad, cada respuesta tiene su puntuación. Yo tengo clarísimo que hay que tomar la Aljafería directamente. Vale. Está clarísimo. La B. Yo también. B. La segunda. Está claro, y encima invitar a chiretas, que es un plato fantástico. Pues eso... Al que no le guste la chireta le quitamos la nacionalidad aragonesa, ¿eh? Vale, perfecto. Pues habéis recibido 10 labordicos, que es la puntuación máxima en la pregunta, ¿vale? Pasamos a la o sea, hay respuestas que son 0, otra que son 5 y otra que son 10. En este caso, la segunda tenía los 10. Vale, la segunda situación. El Tribunal Constitucional te tumba el decreto ley @teruelano/2022 por el que se procedía a la paralización y ordenación de las instalaciones de energías renovables en Aragón. A. Realizas un mensaje institucional desde el Palacio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería, en el que con un "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir", das por concluido el asunto. B. Reclamas y esperas una reunión urgente de la Comisión Bilateral Estado-Aragón, Aragón-Estado, contemplada en el Estatuto. A los 15 días de la reclamación continúas esperando, esperas hasta que el mes decides salir en una entrevista en Heraldo de Aragón en el que das el siguiente titular: quizás nos extralimitamos con la ley de derechos históricos y por eso nos han cogido tirria en Madrid, aún así no son formas y continúas esperando. Esa es la segunda. Y la tercera, desobedeces la sentencia y proclamas el Consejo de Defensa de Aragón expropiando todas las instalaciones de Forestalia, colectivizando toda instalación y cortando toda línea de alta tensión que exporta energía a otros territorios, poniendo en riesgo el suministro energético de Madrid y Barcelona. Montas una empresa energética aragonesa, priorizas el autoconsumo y ningún aragonés vuelve a pagar nunca más por la luz. Cuando has culminado tan magna obra, haces un TikTok dirigido a España diciendo: ¿y ahora quién se ríe de quién? Aragón y nación, autodeterminación energética. Clarísima, ¿no? La tercera. ¿La tercera? La tercera, Hombre, claramente. Tú cuenta, la empresa aragonesa, si chunta aragonesista ya pedimos la empresa pública aragonesa. Con lo cual, Hostia, pues hay que ir a por todas, a por eso, ¿eh? lo que peor llevaría es lo del TikTok, también te lo digo. Bueno, eso Eso se lo dejo a Julián, ¿eh? Julián, eso es un máster. Las redes. Vamos con la tercera. Junta Aragonesista gana por mayoría absoluta las próximas elecciones autonómicas y Joaquín Palacín es nombrado presidente del gobierno de Aragón. ¿Vale? A. No estás acostumbrado a ganar y en tu primera intervención como presidente pides disculpas por hacerlo con un "no nos tengáis miedo, venimos a gobernar y no somos esos jóvenes que gritaban autodeterminación e independencia en los 90. B. Tu primera decisión en el gobierno es convocar de urgencia a la Comisión Bilateral para exigir al Estado español los derechos históricos, una financiación justa y unos trenes que no sean taxis a Valencia, entre otras miles de cosas que nos deben. Y ahora, sí, de verdad, de la buena, amenazando con que si no cumplen las exigencias convocarás un referéndum de autodeterminación para el pueblo aragonés. Pillas la confianza de haber emitido un mensaje al mundo y confías en que al Estado español le haya entrado el canguelo y eche alguna perriga o inversión más por si, para que no haya lío en eso de montar una consulta, ¿vale? Y la última,
tu primera decisión en el gobierno es desterrar al grupo Eneo de Aragón Televisión, poner a Jorge Puello como presentador de informativos que, a partir de ese momento, pasan a ser íntegramente en aragonés, y a la bona gent de Radio Monotes como directores de redacción de informativos. Todas las películas que se emiten en Aragón Televisión serán dobladas al aragonés y al catalán, y todo programa de Jota será reemplazado inmediatamente ipso facto por conciertos de Maya Can, Los Draps, La Ronda de Voltaña, La Bordeta, Joaquín Carbonell o, en su defecto y cuando se acabe todo el repertorio de grupos aragoneses, cançons del grupo dels germans valencians Sopose. Y que vuelva Isorray. Y Faltaría. Isorray. Eso. Yo creo que aquí casi se podría coger algo de cualquiera, ¿eh? Ahí sí, hay un poquito... Esta es más complicada, ¿eh? Es que la última era un poco más... Porque desde luego de portavoces del gobierno estaríais muy bien. Nosotros ahí, bueno... Cuidado. De consejeros portavoces del gobierno... Yo me apunto a todo, Luego, Joaquín. ¿Es una proposición oficial, Joaquín? Nosotros... Indecente. Hombre, yo creo que aquí habría que ponerse en la B, pero se podría coger de cualquiera, ¿eh? Alguna cosa. Yo Y por la hacer de parte que me todas toca... ellas algo de cualquiera, ¿eh? Alguna. Como yo no me voy a presentar a presidente de Aragón, ¿Cómo que no? casi se queda en la utopía. Pero bueno. Yo por la parte que me toca cogería la tercera. La tercera. Bueno, Hostia, cuidado, ¿eh? Vale, esta. Joaquín, tú has pillado 5 labordicos, ¿vale? Era la segunda menos hardcore. La más hardcore era la de Aragón Televisión, que has cogido Joaquín. En total, que has cogido Julián. En total, Julián 30 puntos, Joaquín 25, ¿vale? Había 3 categorías, del 0 al 10, Loser of Andalan Pop, eres más facha y españolista y antiaragonesista que Jiménez Los Santos el 20 de noviembre hablando sobre la Academia Aragonesa de la Lengua. Del 10 al 20, Medium Andalan Pop, siempre en el medio, siempre conservador, eres lo más parecido a Sergio del Molino, que al principio cae simpático porque mira qué chico más templado que habla de lo nuestro, pero que en cuanto alguien reclama su derecho como hablante de una lengua minorizada te escandalizas y empiezas a llamar cateto con boina o párraco con trabuco a quien extermina el castellano. Y del 20 al 30, que es donde habéis quedado los dos, Master of Andalan Pop, eres la versión soberanista y DJ evolucionada de la mejor historia de Aragón, eres la fusión entre José Antonio Labordeta, Jorge Puello y Joaquín Ascaso, contigo de presidente el Mon ens miraría y proclamaríamos, iríamos junticos hasta el final, hasta el final del mundo, con la primera República Aragonesa Libertaria. Así que sois Masters of Andalan ambos. Así sí que se construye Aragón, hombre. Exactamente. Bien. Pues muy divertido, David. Me ha gustado mucho. Cada vez, tus juegos cada vez son mejores. Has revivido tu adolescencia. Totalmente. Pues ahora ya sí, con esto cerramos. Joaquín, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un verdadero placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que has estado a gusto. Muy bien, muy a gusto. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Nos alegramos. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monotes en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Y con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevería a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Y que se quema, no puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí.